la charla del día de hoy, que va a estar muy importante en lo que es el desarrollo del lenguaje y los signos de alerta. Entonces, vamos a dar inicio a la charla. Yo voy a compartir ya tu pantalla para que podamos comenzar. Listo, Carolina, muchísimas gracias. Pues bien, para mí es un gran placer, tanto para Neuroterapia como para mi persona, es un gran placer estar en la tarde de hoy con todos ustedes. Ok, mi nombre, Evelyn Mediavilla, soy terapeuta del lenguaje y vamos a empezar el desarrollo del tema con una frase de Lev Seminova-Vygotsky. La tercera diapositiva, Carolina, por favor. Ya le paso. Ok. Para comprender el lenguaje de los otros, no es suficiente comprender las palabras, es necesario entender su pensamiento. En breves generalidades quiere decir que el lenguaje es el vehículo del pensamiento. La siguiente diapositiva. Para comprender el desarrollo del lenguaje y entender estos signos de alerta para tener una oportuna acción, debemos conocer qué es el lenguaje. Muchos de los que estamos en esta reunión conocemos lo que es el lenguaje, pero vamos a dar una generalidad. El lenguaje es un código socializado, vehículo de la comunicación y expresión del pensamiento y de las emociones. Todas las especies desarrollan estrategias de comunicación con el fin de asegurar su supervivencia. Pero sin embargo, podemos afirmar que la comunicación humana es la más compleja y requiere una serie de condiciones. Estas condiciones, vamos a la siguiente, por favor. Estas condiciones de complejidad se pueden analizar en los patrones evolutivos. Dentro de los patrones evolutivos, como te decía, el lenguaje es una complejidad y hay factores que determinan en mayor o menor medida el correcto desarrollo del mismo. Estos factores son, primero, el desarrollo, que es predecible. ¿Qué quiere decir con el desarrollo predecible? Que para nosotros tener un desarrollo oportuno y normal, lo que se espera es que sigamos una serie de secuencias ordenadas y todos los niños pasan por esta serie de secuencias. La segunda es la mayoría de los niños suele alcanzar los hitos del desarrollo más o menos a la misma edad. Todos, por la generalidad, tienen el mismo patrón, con el mismo secuencia, y obviamente si el niño a la edad de 1 año está dando sus primeros pasos, pues todos los niños a la edad de 1 año estarán haciendo lo mismo. Lo que varía, lo que va a condicionar que esto se presente o no, son factores externos, factores hereditarios y otros asociados. El tercer patrón evolutivo dice, es necesario que existan oportunidades para el desarrollo. Como te dije, todos los niños tienen un patrón evolutivo organizado que ya viene instaurado, innato en ellos, pero va a depender de los factores externos que se encuentren para que esto se desarrolle más rápido o tenga un proceso de retraso, ¿no? El siguiente patrón evolutivo son los niños atraviesan por periodos o fases evolutivas. Todos los niños a determinada edad van a hacer lo que en ese momento se requiera. Por ejemplo, en el aspecto del lenguaje, más o menos a la edad de 2 años, los niños estarán adquiriendo o haciendo emisiones de frases de 2 palabras, por ejemplo. ¿Ya? Todos los niños van a tener ese patrón evolutivo. Te digo, y les vuelvo a repetir nuevamente, que todo dependerá de los factores externos y otros factores en sí que pueden hacer que esto se presente más rápido o que tienda a demorarse. Y por último, otro de los patrones evolutivos son los individuos pueden llegar a ser muy diferentes. A pesar de tener un patrón de desarrollo
normal, pues son diferentes, ¿no? Eso no quiere decir que si el niño a la edad de 6 meses que está balbuceando, puede ser que adquiera este balbuceo un poco más antes, como a la edad de 4 o 5 meses, o a la edad de 1 año que están diciendo las primeras palabras, que son alrededor de 1 o 3, puede ser que también el niño no varíe mucho, pero obviamente cada individuo es diferente, entonces puede ser que el niño adquiera estas palabras al año 2 meses, que no sea tan grave o tan drástica la diferencia entre uno y otro. ¿Listo? La siguiente, por favor. Estos patrones evolutivos comprenden las siguientes situaciones, ¿no? O es esperable que, por ejemplo, entre los 0 o 3 meses de edad, por ejemplo, los niños lloren, griten, se sorprendan con los sonidos de alta intensidad. Más o menos aquí se maneja lo que son los reflejos innatos presentes en los recién nacidos. Gorgojee, reconozca la voz de la madre, mire a los ojos al ser amamantado. Todos estos patrones tienen que presentarse en el niño a esta edad. Si nosotros vemos que esto no se está cumpliendo, pues ya por ahí tenemos signos de alerta de qué es lo que estará pasando. Entre los 3 y 6 meses de edad, ¿qué es lo que los niños hacen? Primero, realizan juegos vocálicos, se dirigen hacia la fuente sonora, siguen estímulos visuales y sonríen. Los juegos vocálicos, como por ejemplo, gu, ba, ta, agu, ga, ga, se dirigen a la fuente sonora, por ejemplo, escuchan su nombre, escuchan el sonido de un animal, de un medio de transporte, de sonidos externos, y ellos tratan de buscar este sonido, ¿no? Estímulos visuales es súper importante para la estimulación del desarrollo del lenguaje, que los niños hagan contacto visual. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primeramente? Colocamos este objeto que nosotros queremos que el niño adquiera el conocimiento, entonces lo ponemos frente al pequeño y una vez que el niño ha fijado su atención en este objeto, pues obviamente le hacemos tanto a la derecha, ubicamos en el centro y lo hacemos hacia la izquierda, ¿ya? Para ver que estos estímulos visuales estén bien. Y obviamente a la edad de 3 a 6 meses, especialmente a la edad de 4 meses, los niños ya muestran una sonrisa social, que eso es un hito súper importante dentro del desarrollo en sí general del pequeño, porque esto ya nos da una pauta a los especialistas o a las personas conocedores del tema que algo podría estar pasando si esta sonrisa social no se presenta. Entonces, por ahí también viene o podemos estar identificando o algunos niños con el trastorno del espectro autista, pues esta sonrisa social no se presenta. Y miren, ya es desde los 3 a los 6 meses. La siguiente diapositiva, por favor. Entre los 6 y los 9 meses de edad, ¿qué es lo que hacen los pequeños? Balbucean, juegan con la voz, imitan conversaciones y señalan con el dedo. Aquí es súper importante el balbuceo. Por lo general, y también es súper importante darnos cuenta que si este balbuceo persiste más allá de este tiempo, ¿o qué es lo que ha pasado? ¿Qué sucede cuando el balbuceo está alrededor de los 9 meses, 8 meses? Quiere decir o nos puede dar una sospecha de que el niño pueda tener un problema a un nivel auditivo, porque lo normal es que después de los 6 meses pasen a una fase de la alación, a una fase de ecolalia y obviamente a la adquisición de la primera palabra, ¿ya? Entonces hay que ser muy explícitos en este tema. Imiten conversaciones, por ejemplo, cuando estamos con el pequeño, estamos jugando. En el momento del baño es súper importante una estimulación del lenguaje, porque en este momento nosotros intercambiamos y socializamos con él. Mira qué rico que está el agua, sientas, ay, qué frío. Y ellos tratan de conversar con nosotros o ellos tratan de imitar nuestra conversación y comienzan con su balbuceo, con sus aproximaciones vocálicas y eso es muy importante. Señalar con el dedo.
Es ahí cuando comienzan las dificultades con ciertos padres, porque sobre todo cuando son hijos únicos o son hogares súper protectores, ya que el niño comienza y señala, por ejemplo, la pelota, y señala la comida, señala cualquier situación que a él le llame la atención. Y los adultos, los padres, ¿qué hacen? Ok, toma, 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 toma. Y no hacen que el niño desarrolle esa necesidad de comunicarse y desde ahí ya se está limitando este desarrollo normal que el niño debe tener el lenguaje y probablemente en lo posterior requieran de una intervención terapéutica, ¿no? Sigamos con la siguiente. Dice, de los 12 a los 18 meses. Perdón, me salté la otra que decía, la anterior, por favor. Entre los 9 y los 12 meses de edad, correcto. Aquí comprende palabras familiares, llama la atención del adulto para compartir algunos intereses, actúa intencionadamente, juega el dónde está, aquí está, y dice su primera palabra. ¿Qué es comprender las palabras familiares? Por ejemplo, dentro del contexto que el pequeño está viviendo, ve que mamá comienza a vestirse, comienza a moverse de un lado al otro y comienza con papá y mamá le dice, mira, ya vamos a salir. Él está escuchando eso, salir, está escuchando, está mirando, está observando que se están cambiando. Entonces, él también ya sabe que cuando sucede ese tipo de patrón, quiere decir que él va a salir a determinado sitio, ¿no? Entonces él también comienza a emocionarse y comienza a tratar de formar parte de toda esa actividad que se está generando dentro de ese hogar. Entonces, eso quiere decir que el niño a esta edad tiene una parte cognitiva súper importante que le permite entender lo que está sucediendo. Entonces, eso es una comprensión de palabras. Más o menos estamos informando más o acumulando más en la parte semántica, ¿no? Dice, llama la atención del adulto para compartir algún interés. Entonces, en este caso, es con sus sonidos, con, con sus palabritas o con jalarle, por ejemplo, o tocarle al papá para decirle o a la mamá, aquí estoy, o sea, yo también quiero formar parte de la comida o de la conversación que en ese momento podría estarse gestando, ¿no? Actúan intencionadamente, ¿qué quiere decir? Que como ya hemos estado jugando con el pequeño, como ya nos hemos estado relacionando adecuadamente, bueno, esto se daría en un patrón adecuado, entonces resulta que el niño se cayó o hizo el que se cae y eso generó un estupor dentro de la familia, eso generó una situación de sorpresa, entonces eso le fascinó al pequeño y comienza de esta manera intencionadamente, ya lo hace a propósito, entonces decir, me voy a caer para que mis padres hagan esos gestos o esas emisiones vocálicas que a mí me gustaron mucho o expresen esas emociones que a mí me fascinó. Por ejemplo, el que él se meta, por ejemplo, debajo de la cama o se esconda detrás de una silla, generó en los padres que comienzan a decir, ¿dónde está? ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está Matías? ¿Dónde está Nati? Por ejemplo, por decir algunas palabras. Y ellos ven que esto hace que los adultos entren en una situación interesante, entonces ellos lo hacen a propósito porque se sienten bien con ese tipo de emociones. Eso es que actúen intencionadamente. Y juegan obviamente al dónde está o aquí está, por ejemplo. Se esconden y comienzan los papis, ¿y dónde está Mateo? ¿Y dónde será que se escondió? ¿Y dónde está? Entonces, en un momento oportuno que el pequeño considere, pues él se asoma y todos, aquí ha estado. Entonces, esas son situaciones súper importantes que a esta edad se deben evidenciar y obviamente tenemos que tener en cuenta y nos dan la pauta de que todo está marchando normalmente. Y a la edad, como estamos hablando de los 2 meses, comienzan a decir su primera palabra. Dicen, algunos pequeños dicen solo una palabra, otros dicen de 3 a 4. Dentro de estas son papá, mamá, teta, agua. La siguiente diapositiva, por favor.
De los 12 a los 18 meses de edad, ¿qué sucede? Habla en promedio de unas 15 palabras, produce frases intencionadas con una sola palabra, que son las holofrases, produce sonidos como P, T, K, M y reconoce las partes del cuerpo. Como lo habíamos dicho antes, hasta los 12 años, 12 meses, perdón, un año, los pequeños dicen alrededor de 3 a 4 palabras. A esta edad ya son como 15 palabras, han aumentado su repertorio de vocabulario. No quiere decir que todas estas palabras que los niños están emitiendo son están articulatoriamente correctas, ¿no? Puede ser que tengan sus errores de articulación, pero en promedio dicen esas palabras. ¿Qué son las holofrases? Quiere decir que con una frasecita nos están dando su historia. Por ejemplo, magua, ¿ya? Magua para él significa mamá agua, ¿listo? Como por ejemplo, mío pío, o sea, mi pollito, ¿listo? Entonces, esas son holofrases que a esta edad los niños están teniendo para después, a la edad de 2 años, continuar con lo que son la producción de frases de 2 sílabas, ¿no? La siguiente dice producir sonidos PTKM. Entonces, por eso se le puede escuchar o se le puede entender a los niños papá, teta, caca, mamá, porque estos fonemas ya están instaurados dentro de su patrón lingüístico. Y reconocer partes del cuerpo, principalmente son partes gruesas, como la cabeza, los ojos, los brazos, las manos, por ejemplo, y la boquita. La siguiente, dentro de los 18 a 24 meses de edad, hablan un promedio de 50 palabras, construyen enunciados de 2 palabras, recrean situaciones ficticias como si estuviesen pasando de verdad, comprenden algunos adjetivos, niegan y afirman, y son capaces de buscar objetos que no están presentes. Como les había dicho anteriormente, estaban en un proceso de holofrases. A partir de los 24 meses o a partir de los 18 meses, ellos ya comienzan a hacer una estructuración de oraciones de 2 palabras. Por ejemplo, mamá agua, dame pan, quiero agua, etc. Entonces son frases de 2 palabras. Reconoce situaciones ficticias como si estuviesen pasando. Por ejemplo, estamos enseñándole la ilustración de un libro. En esta ilustración está un niño que se ha lastimado su dedo. Entonces él comienza a hacer sus caras, sus gestos, comienza a tocarse el dedo, comienza a mostrar, uy, oh, que me lastimé, sí, duele. Entonces, ese tipo de cosas lo está integrando como si él estuviera siendo el protagonista de esa situación, cuando no es algo que lo ha sucedido a él, sino que más bien fue algo que él observó en un video. Entonces, esto quiere decir el recrear situaciones ficticias. Comprende algunos adjetivos, como por ejemplo, bueno, malo, grande, pequeño, dulce, o sino cuando nosotros le decimos, uy, no, qué feo, y entonces hacemos, todo esto obviamente tiene que estar acompañado con su gesticulación, palabra, con todos los gestos que le deben acompañar para que de esta manera sea mucho más interesante el aprendizaje para el niño también, ¿no? Niega y afirma, por ejemplo, ¿quién cogió el celular dentro de casa, no? Entonces él está en la capacidad de decir, no, no cogí, ¿tú cogiste? No, yo no cogí. O por ejemplo, ¿tú tienes? Sí, yo tengo. Entonces son capaces de negar o afirmar la situación que en ese momento se les presente. Son capaces de buscar objetos que no están presentes cerca de ellos. Por ejemplo, hemos estado jugando con un carrito, con una pelota, y por lo general este objeto pasa detrás del armario o debajo de la cama, por decirlo de alguna u otra manera. Entonces, igualmente, lo escondemos en otro lugar y comenzamos, ¿dónde está el carrito? Y ellos son capaces de ir buscando, van, obviamente, donde siempre lo encuentran cotidianamente, pero si no lo encuentran ahí, comienzan a buscar y
son capaces de encontrarlo. ¿Listo? A la siguiente, por favor. Entre los 2 y 3 años de edad, poseen un vocabulario promedio alrededor de 200 a 300 palabras. Dice palabras que contienen vocales juntas, dice palabras de 2 a 3 sílabas, produce sonidos como los fonemas Y, B, D, J, G, N y Ch. Dice su nombre y apellido, nombre de elementos de un libro, posee objetos por colores y formas y es capaz de iniciar una conversación y cambiar de tema. Haga preguntas, cante e invente canciones. ¿Qué pasa a los 2, 3 años? A los 2 años, los niños ya han adquirido o están en este proceso de la estructuración de oraciones de 2 palabras. Están en este proceso también de poder jugar con seres semejantes a su alrededor, pero tienen esto de que son egoístas, o sea, aquí son los rincones. Yo estoy jugando con juguetes, pero cada cual está jugando con su juguetito. ¿Listo? Entonces, pueden decir palabras de 2 a 3 sílabas, por ejemplo. Antes de los 2 años era dame, toma, pan, mamá, papá, que tiene 2 sílabas. A la edad de 2 a 3 años ya comienzan a tener 3 sílabas, como por ejemplo manzana, tomate, son capaces de decir esas sílabas. Y construyen frases de 2 o a 3 elementos. Por ejemplo, mamá, dame pan. Son 3 elementos que conforman esa oración. Obviamente también dicen su nombre, su apellido, no lo dicen, algunos no lo dicen totalmente correcto, pero son capaces de decir, ¿y cuál es tu nombre? Carlito Pérez, por ejemplo, Carlitos Pérez. Nombre de elementos de un libro, cuando nosotros le pasamos ilustraciones de algún cuento, entonces son capaces de reconocer estos objetos, como por ejemplo un reloj, un carro, una muñeca, un animal, y comienzan a decir una vaca, ¿no? En este caso puede ser. Objetos por colores. A esta edad van a comenzar a reconocer sobre todo los objetos, los colores primarios, como el rojo, el amarillo, el azul, las formas, sobre todo la redonda y cuadrada, ¿no? Y son capaces de iniciar una conversación y cambiar de tema. Mami, quiero salir, o mi hermanito me pegó. Ah, sí, en serio. Entonces la mamá ya le está prestando atención y después dice, no quiero, voy a hacer otra cosa. Entonces, son capaces de eso. Mientras uno en ese momento le está prestando la atención, él ya está en otra situación. Comienza a hacer preguntas, ¿dónde está? ¿Qué es? Sobre todo, ¿qué es? ¿Qué es? Y obviamente comienza a tener la intención de cantar, de inventar canciones, o pues dicen pío, 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 cuando tienen, o sea, dentro de lo que ellos están hablando, ¿no? Entre los 3 y 4 años de edad, comenzamos a ver muchísimas más cosas. Por ejemplo, que ya el repertorio de palabras o de vocabulario se incrementó alrededor de unas 1000 palabras. Comienzan a aparecer otros sonidos consonánticos como la L, la ñ, la S, la F, la S, la S. Dice palabras que contienen 2 consonantes juntas más una vocal, dice palabras de 4 sílabas, construye frases de 3 a 4 o más palabras, hace uso de adverbios, preposiciones, marcadores de género y número, maneja conceptos de colores, temperatura y opuestos, habla del presente y del pasado eminente. En esta edad de 3 años, los niños son súper loritos, son unos habladores, unos conversadores impresionantes, y es más, son los chismositos de la casa,
porque ya nos están contando que mamá se ha acostado en la cama para que papá le ponga la faja y no podía, así que le apretaba. Entonces, son muchas veces infidentes de lo que sucede en el hogar, porque ellos ya tienen esa capacidad de estructuración de oraciones de 3 a 4 elementos. ¿Listo? Entonces comienzan a contar todo lo que está sucediendo en casa. Obviamente su lenguaje no está totalmente articulado, pero la gran mayoría de los fonemas pues ya los ha sacado. Y obviamente comienzan a decir ya palabras un poquito más largas, en este caso de 4 sílabas, por ejemplo, lo que son elefante, se me fue, y otros más con 4 sílabas. Manejan conceptos como colores, ya los colores básicos están adquiridos en ellos, y comienza un verde, puede ser un anaranjado, comienzan a discriminar un poco más los colores. Lo que son temperatura, entonces que ya está haciendo frío, que está haciendo calor, en cuanto a puestos, si yo digo arriba, vamos abajo, si está adelante, está atrás, por eso se puede hacer un test o puede evidenciarse en él lo que son las nociones temporoespaciales, arriba, abajo, adelante, atrás. Entonces, eso es súper importante. Ser capaces de iniciar y mantener un tema de conversación, como les decía, son los infidentes de la casa. Entonces están contando, son los chismositos de la casa. Todo lo que sucede en la casa cuenta. Lo que se ha peleado papá, lo que estaba enojada mamá, lo que le estaba poniendo la faja, lo que no le entraba el vestido, bueno, en fin, ese tipo de cosas que sucede. A la edad de 4 o 5 años, por favor, la siguiente diapositiva. A la edad de 4 a 5 años de edad ya poseen un vocabulario alrededor de unas 1.600 palabras, construyen frases de 4 a 5 y más palabras, producen el sonido de la R, producen palabras que contengan combinaciones con la PL, BR, afirman, niegan, preguntan, usan oraciones simples con palabras tales como comprender los conceptos de distancia, longitud, formas, y siguen largas conversaciones. Entonces, como el niño ya es capaz de tener 4 a 5 elementos dentro de una oración, quiere decir que estas estructuraciones gramaticales son más largas, más extensas, entonces tiene mayor capacidad de conversar, de dialogar, están produciendo el sonido de la R. A algunos niños todavía les resulta complejo, pero la gran mayoría ya está instaurado este fonema y comienzan a sumar lo que son los dífonos, principalmente lo que es PL y BL, blanco, pluma, plomo, blonda, etcétera, etcétera. Afirman, niegan y preguntan. En este caso hay que tener mucho cuidado porque comienzan las mentirillas, ¿no? Entonces, tú cogiste el cepillo que estaba en la mesa, no, no, y puede ser que sí, entonces hay que ayudarles a entender esta fase, o eso es negar, o afirmar, pusiste el lápiz donde tu ñaño, sí, sí, yo lo hice, ay, ya, bien, o preguntan, ¿dónde está? ¿Quién vino? ¿Y a dónde nos vamos? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, esas son por lo generalidad las preguntas que nos están haciendo, ¿no? Y obviamente ya son capaces de entablar conversaciones largas y contarnos qué es lo que ha pasado en su unidad educativa, qué es lo que ha sucedido con el primo. Ya por eso los padres están de alguna u otra manera más tranquilos porque les dice, comienzan a contar todo lo que les ha pasado en la institución, ya saben que tal maestra dijo tal o cual cosa, entonces hay que estar muy alertas con esa situación. Luego viene entre los 5 y 6 años de edad. Aquí ya estamos entrando en una etapa preescolar, ¿no? Entonces poseen un vocabulario alrededor de 2.200 palabras, producen el sonido de la doble R, producen palabras que contengan la combinación de la mayoría de los dífonos, mezclas con R y con L, discute sobre los sentimientos,
comprende los conceptos de antes, después y ha adquirido el 97% de la gramática y comienza el aprendizaje de la lectoescritura, como les estaba comentando. Entonces, aquí el niño ya es capaz o tendría que ser capaz de estar articulando todas las palabras correctamente, ¿ya? Nos dice cuándo maneja los tiempos verbales, cuándo te fuiste al cine, puede ser ayer, eh, cuándo te vas al parque, mañana, eh, que estaba antes de que vinieras a la terapia que estabas haciendo, después de que saliste de la escuela, ¿qué hiciste? Entonces ya nos pueden entender ese tipo de situaciones. La siguiente, por favor. Bueno, a partir de los 6 años, no está aquí, pero a partir de los 6 años, déjale nomás ahí, por favor, en la primera. Antes, la anterior. Bueno, a partir de los 6 años, los niños han dejado la etapa preescolar e inician la etapa escolar. Si bien los niños a esta edad han adquirido gran parte de la gramática, esta sigue desarrollándose, ¿no? Y aumentando en complejidad a lo largo de la vida, al igual que las habilidades pragmáticas. Bueno, esto es dentro de lo que la generalidad en lo que respecta al desarrollo del lenguaje. Ahora vamos a ver algunas señales de alerta o problemas del lenguaje. La siguiente, por favor. Vamos a darles unas 10 más o menos. La primera dice, dificultad para narrar. ¿Qué significa esto? Que tiene dificultad para narrar cuentos, narrar historias, contarnos qué es lo que ha sucedido. Entonces, si estamos observando que esto está sucediendo, que no nos puede contar, pues tenemos un signo ahí de alerta. La siguiente, por favor. La falta de intención comunicativa. ¿Qué quiere decir esto? Como yo les había dicho, más o menos a la edad de 4 meses, nosotros comenzamos a ver que el niño presenta la sonrisa social. Esta sonrisa social es súper importante porque él ya hace contacto y también hacen contacto visual. Entonces, al hacer contacto visual quiere decir que yo estoy buscando información y que necesito que me ayuden con esa situación. Entonces, al no haber una falta de intención comunicativa, podemos tener problemas con lo que yo les había mencionado, niños con trastorno del espectro autista, ¿no? Entonces es súper importante estar pendientes en este ítem. La siguiente, por favor. La tercera es dificultad para categorizar los elementos. ¿Qué quiere decir dificultad para categorizar los elementos? Entonces, un niño, cuando nosotros le mencionamos o le decimos qué es esto, dice que es nosotros le enseñamos una manzana y él no sabe si es una fruta, si es un animal, no sabe qué es lo que es. Entonces, o le presentamos la figura o le presentamos el elemento de la pera y él nos va a decir que es una manzana igualmente, ¿ya? O, por ejemplo, si nosotros le enseñamos una vaquita y él nos dice que no sabe que es igual una fruta, le decimos, ¿y esto qué es? ¿Una fruta? ¿Es un animal? Entonces no sabe qué es lo que significa esto. Vamos a la siguiente. Dificultad para la comprensión de interrogantes. ¿Qué quiere decir? Que él no es capaz de comprender encabezados como qué, cuándo, dónde, cómo, quién, por qué. La forma más sencilla de identificar esto es una vez que nosotros hacemos la pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está tu mami? ¿Dónde se fue tu mami? Y no saben, o sea, ni idea qué es lo que está sucediendo. ¿O quién está aquí? ¿Quién es? O sea, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué saliste? O sea, ¿dónde? ¿Dónde estás? O sea,
Cuando el niño no comienza a responder a estas interrogantes, entonces estamos ante una dificultad, ¿no? De este desarrollo del lenguaje que tendría que ser normal. La siguiente, por favor. Ok. Tiene un lenguaje expresivo que representa a un niño de edad inferior. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que el niño tiene 3 años, está actuando en el aspecto lingüístico como en edad de 2 años. Como ya lo habíamos visto antes, el niño de 3 años es el infidente de la casa, como ya les habíamos dicho, nos está contando todo lo que sucede, es el chismosito de la casa. Pero que resulta que está como si fuera de 2 años, que nos está diciendo, eh, mamá, dame, toma agua, y no pasa de esa estructuración de oraciones de dos palabras. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son los signos siguientes de dificultad? Tenemos dificultad para estructurar palabras y utilizar correctamente los sonidos del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente no podemos utilizar apropiadamente estas palabras, no estamos articulando correctamente estas palabras y la estructuración de oraciones que ya debería estar formando a la edad de 6 años, por ejemplo, no lo hace y tiene dificultades. O igualmente a la edad de 3 años que debe estar articulando o estructurando oraciones de 3 a 4 elementos, pues todavía no los tiene. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Dificultad para estructurar frases y oraciones, como les había dicho, dificultad para seguir instrucciones. Por ejemplo, si yo le digo a un pequeño, abre la puerta, siéntate, levántate, pásame el lápiz. Entonces, si él no logra comprender estas oraciones, estas órdenes, pues estamos teniendo dificultad y eso es más o menos a la edad de 2, 3 años. Posee un vocabulario reducido y una dificultad para adquirir nuevas palabras. Como anteriormente ustedes vieron, el niño a determinada edad tiene algunos palabras, un vocabulario de 1600, de 1200, de 100, y si el niño no tiene este vocabulario, pues obviamente está pasando algo. Y presencia de colalias. Por ejemplo, el niño repite todo lo que escucha. Tiene alrededor de 3 años más o menos y el niño está, cuando nosotros le preguntamos, ¿dónde está Camilo? Dice, ¿dónde está Camilo? Las ecolalias ya deben haber desaparecido más o menos a la edad de, o sea, se presentan a la edad de 9 meses y deben haber desaparecido a la edad de 2 años, como más tarde, ¿ya? Entonces, y él sigue persistiendo con estas ecolalias, entonces eso no está correcto, eso no está acorde con un desarrollo normal. La siguiente, por favor. Pues bien, hay algo súper interesante aquí, que es lo siguiente. Me busqué un meme, espero que les guste. Dice, mi vida común, mi vida cuando hablo, mi vida con terapia de lenguaje y mi vida con neuroterapia, al centro al cual pertenezco. Y terminamos con una frase de Paulo Coelho, por favor, la siguiente. Hay en el mundo un lenguaje que todos comprenden. Es el lenguaje del entusiasmo, de las cosas hechas con amor y con voluntad, en busca de aquello que se desea o en lo que uno cree. Entonces, eso somos neuroterapia. Hacemos todas las cosas con amor, con entusiasmo y con toda la buena voluntad y predisposición de mejorar siempre la calidad de vida de nuestros pequeños. Muchísimas gracias. La siguiente diapositiva. Y estos son nuestros contactos para que puedan utilizarlos cuando requieren algún servicio de los que nosotros ofrecemos. Les estoy eternamente agradecida
por esta pequeña introducción al amplio campo, al amplio mundo de lo que es el lenguaje. Entonces, realmente hemos topado cositas muy básicas que creo que la gran mayoría de los presentes pues conoce. Y ahora sí estoy presta a sus preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Evelyn, también a ti por tu tiempo y por permitirnos este espacio también. No sé si nos puedes ayudar con un poquito más de información de Neurotherapy, qué servicios nomás tienen y a qué personas está dirigido también sus servicios. Claro, por supuesto. Neurotherapy cuenta con especialistas en terapia física, terapia ocupacional, psicología infantil, psicología clínica y terapia del lenguaje. Nosotros estamos prestos a la población con todas las dificultades, ya sean estas discapacidades intelectuales, físicas, motrices, auditivas, y tanto a niños como en adultos, en todo lo que ellos requieran, ¿no? Y obviamente en niños regulares, en situaciones de conflictos a nivel estudiantil, conflictos a nivel lingüístico o conflictos a nivel familiar también, ¿no? Muchas gracias, Evelyn. En cuanto a las personas que nos están escuchando, si tal vez tienen alguna duda o inquietud para que nos hagan llegar por medio del chat y poder ir respondiendo a sus preguntas. En cuanto a lo que nos ibas explicando acerca del desarrollo del lenguaje, ¿qué pasaría cuando, o cómo nos damos cuenta cuando el niño va un poco atrasado en este desarrollo normal? O sea, ¿cuándo deberíamos ya consultar con el profesional? Bueno, por lo general comienzan a consultar con el profesional cuando a la edad de 2 años no comienzan a observar palabras o no comienzan a observar un patrón comunicativo normal, ¿no? Entonces nos comienzan a buscar. Pero nosotros ya, como lo había mencionado en las presentaciones anteriores, el niño que a la edad de 4 meses no logra su sonrisa social, el niño que a los 6 meses, a los 7, 8 meses sigue con un balbuceo, debería buscar un especialista. El niño, y obviamente tenemos que tener en cuenta que todo tiene un ritmo, un ritmo de desarrollo normal, una situación neurológica que nos antecede. Entonces, yo no puedo pretender el niño de 2 años, perdón, no puedo pretender que el niño de 1 año me esté estructurando oraciones cuando ni siquiera ha podido gatear o ni siquiera ha cumplido el gateo. Entonces, lo que se espera es que un niño de 6 meses ya se esté sentando. ¿Por qué? Porque él ha logrado controlar su cuellito. Si esto no lo está haciendo en edades tempranas, entonces obviamente tenemos que buscar un especialista. En cuanto al lenguaje, a la edad de 6, 8, 9 meses, que son las intenciones comunicativas, el niño está tratando de comunicarse, está tratando de integrarse dentro de los patrones comunicativos del hogar y no lo está teniendo, entonces obviamente debemos buscar a un especialista para que nos ayude a desarrollar estos patrones comunicativos. A la edad de 1 año, como te dije, estamos diciendo palabras de alrededor de 3 a 4 palabras. Si el niño todavía no adquiere estas palabras o no ha dicho su primera palabra, pues obviamente también es un signo de alerta para buscar un especialista y ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Muchas gracias, Evelyn. Tenemos una pregunta. Diego nos dice, buenas tardes, tengo un problema de lectoescritura. ¿Cómo le podría ayudar en ese caso? A ver, un problema de lectoescritura hay que ver a qué se refiere. Quiere decir que el niño está escribiendo como escucha, el niño no está escribiendo, o sea, ¿a qué se refiere en sí con un problema de lectoescritura? Porque el aspecto de lectoescritura es bastante amplio, ¿no? No sé si tal vez Diego nos puede ¿Puede un poco más especificar, sintetizar la detallar un pregunta? poquito más, detallar un poquito más qué problema tiene para ver si le podemos dar una solución. Perdón, un pequeño. No, no hay problema. En cuanto a, por ejemplo,
Hoy en día también con las redes sociales, los programas que hay también para niños, YouTube y todo este material que se tiene en casa desde muy pequeños, ¿qué tan factible es aprender dos idiomas a la vez? Por ejemplo, lo que es ver programas o canciones en inglés y también en español. ¿Es bueno o hay alguna confusión tal vez en el niño para que hable más fluidamente el lenguaje? Claro, a ver, este punto es súper interesante. La adquisición de una segunda lengua es importantísimo, pero primero yo no puedo aprender una segunda lengua si mi primera lengua, mi lengua materna, no está bien clarificada. Segundo, la adquisición de un segundo idioma a través de canciones es muy bueno. Además, hay que comprender y cabe destacar que la plasticidad cerebral de los pequeños es impresionante. Entonces, hasta los 3 años el niño es una esponjita. Él adquiere muchísimas cosas a nivel cognitivo. Hasta la edad de 6 meses esta plasticidad se comienza a reducir y a la edad de 12 años ha dejado esta plasticidad cerebral, pero eso no quiere decir que obviamente el cerebro ya no esté en la capacidad de seguir adquiriendo más conocimientos, pero lo que va a suceder es que estos conocimientos van a depender de si yo tengo la necesidad de aprender esta situación. Entonces, por eso los padres o las personas a cargo de los pequeños consideran que a la edad de 2 años comienzo a intercambiar otra lengua y tratar de que el niño me la diga. Y lo van a aprender, de hecho. Se ha comprobado que sí lo aprenden. Pero primero tenemos que ver su desarrollo neurológico normal. Quiere decir, si yo estoy teniendo un correcto desarrollo con mi lengua materna, estoy teniendo los patrones evolutivos acordes, estoy teniendo los fonemas que se deberían tener en esta determinada edad y estoy bien, obviamente lo otro va a seguir. Es más, hay niños que son súper aptos para diferentes idiomas. Entonces, eso hay que toparlo muy delicado, ¿no? Es súper delicado. Tenemos que ver que primero mi lengua materna esté fluyendo adecuadamente para yo tener aquí la adquisición de un segundo idioma, porque si no, yo estoy aprendiendo un segundo idioma sin ni siquiera haber terminado de adquirir mi lengua materna de una forma correcta y normal, ¿no? Muchas gracias, Evelyn. Diego nos dice, problema de escritura, confunde letras al leer y escribir. Ya, si nos confunde letras al leer y escribir, estamos hablando probablemente, si ya tiene 6 años, 7 años, de un proceso de dislexia, ¿ya? Ese es un trastorno, es una dificultad que hay que ver qué es lo que ha sucedido. Hay que trabajar muchísimo lo que es discriminación auditiva, asociación auditiva, memoria auditiva, lo que son grafemas, ver cómo él está comprendiendo ese fonema, cómo ha sido la adquisición de ese fonema, si está completamente instaurado en él. Entonces, son varios elementos que yo utilizo y que yo evalúo para ver qué es lo que ha sucedido con el pequeño para que él tenga esa dificultad. Entonces Muchas tenemos que hacer gracias. unas evaluaciones para ver cómo mejorar y por qué ha sucedido y cómo mejorar esta situación. Muchas gracias, Evelyn. Mayra nos dice, buenas tardes, una pregunta. Si a la edad de 3 años no pronuncia bien las palabras, ¿necesita de terapia de lenguaje? Por supuesto que sí. Tenemos que hacer una evaluación ahí. ¿Cuáles son las palabras que no están pronunciando correctamente? Ponte que sea un niño de 3 años que no pueda pronunciar la R. No necesariamente requeriría terapia de lenguaje como ya un programa de intervención, ¿no? Sino más bien como un programa de estimulación para que él lo adquiera, porque a esta edad todavía no está su ritmo neurológico como para que él adquiera este fonema. Lo esperamos hasta los 4 o 5 años de edad. Ahora hay que ver qué fonema es el que no está estructurando bien y dependiendo de eso, pues vemos en la intervención terapéutica, pero lo que sí debería es acudir a un especialista para que lo podamos hacer una evaluación y determinar qué es lo que sucede en ese pequeño. Probablemente necesite estimular porque a lo mejor sus músculos fonoarticuladores no están funcionando adecuadamente y
necesitamos darle patrones correctos para poderlos hacer. ¿Ya? Entonces, es una evaluación primero que hay que hacer. Muchísimas gracias, Evelyn. Tenemos otra pregunta. ¿Podría profundizar en la aparición de la ecolalia y a qué edad es normal que un niño hable solo? Ya. La ecolalia aparece alrededor de los 9 meses de edad. ¿Listo? Entonces, esto es algo normal dentro de los parámetros del lenguaje. Esta ecolalia tiene que ir desapareciendo y ya que comenzamos a la edad de 1 año ya a decir las primeras palabras y ya no a repetir las palabras que escuchamos de los demás. El juego, los soliloquios que se dice que uno tiene, comienzan a tener hasta los 2 años más o menos, pero obviamente no es una situación constante en el pequeño que me repite. Por ejemplo, si el niño constantemente a esta edad, si yo le digo, ¿dónde está el Camilo? ¿Dónde está el Camilo? Dame una mano, dame la mano, pongo. Si es una situación constante, obviamente necesitamos la intervención, pero si está conjuntamente con el desarrollo de la adquisición de palabras, de la estructuración de oraciones, y por ahí todavía comienza a tener su soliloquio hasta los 2 años, pues estamos dentro de los parámetros normales, se podría decir, ¿no? Esto Claro. tiene que ir disminuyendo, obviamente. Muchísimas gracias, Evelyn. Diego nos dice que cómo le podrías ayudar en este problema que tenía de lectoescritura. Ya, por supuesto. Primero, tenemos que ver cuál es el fonema de una forma muy generalizada, porque lo que tendríamos que hacer es hacer una evaluación para ver qué es lo que está sucediendo y de eso hacer un enfoque y emplear el tratamiento oportuno. Pero como una forma generalizada para que él pueda ayudarse, digamos que está confundiendo el fonema D por el fonema B. Entonces, por ejemplo, pasarle imágenes de sonidos, de elementos que contengan este fonema. Imágenes, por ejemplo, entre un dedo y ¿qué será? un dado y una boda, por ejemplo, ¿no? Una discriminación auditiva, dije dado, no dije dije dado. Entonces, ver, sobre todo trabajar muchísimo en lo que es discriminación auditiva y la identificación de cada uno de estos fonemas. Muchísimas gracias, Y obviamente Evelyn. dibujar, o sea, a la vez que mando el dibujo del dado, pongo la palabra del dado y doy el sonido de dado. A la vez que pongo el fonema individual de la B, pongo una palabra o pongo el dibujo de algo con B, bote, y obviamente pongo el sonido de bote. Y obviamente el mecanismo o cómo yo pongo mis labios o mis órganos activos en mis órganos pasivos a nivel fonoarticulador también va a determinar la diferencia de uno u otro fonema que me va a ayudar a discriminar la diferencia que existe, ¿no? Muchísimas gracias. Igualmente Diego nos dice gracias. No sé si las personas que nos están escuchando tengan alguna consulta más para que Evelyn nos pueda aclarar en este momento. Igualmente, Evelyn, agradecerte. La parte del lenguaje también es una parte muy amplia, como tú lo decías, nos estás dando una probadita de todo tu conocimiento de una forma general. Entonces, para las personas que nos están escuchando, y creo que ahora que estos tiempos difíciles que estamos en casa y los padres están a cargo de la educación de los niños, sobre todo en los que están aprendiendo a leer y escribir, pues se volverá un poco difícil esta parte. Y no sé, a lo mejor también sería bueno, si es que tienen algún problema, consultar con el profesional del área, que en este caso es el terapeuta del lenguaje. Sí, es súper importante. Muchísimas veces, ahora como tenemos tanta tecnología a nuestro alcance, creemos que simplemente con observar algunos videos que se pasan por diferentes redes sociales o medios de comunicación, pues los podemos hacer, los empleamos en los pequeños, los ponemos y los niños van a salir.
No, uno también tiene que tener el conocimiento, el por qué, a qué edad y durante qué tiempo yo tengo que hacer esta estimulación y qué elementos pueden mejorar este grado de estimulación. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La formación y educación de nuestros pequeños requiere una situación detallada y minuciosa y súper competente. Entonces, hay que ser muy prolijos en esta situación. Justamente igual a todas las personas que nos están escuchando, este video va a quedar grabado, se lo va a subir al canal de YouTube, Un Fisio Junto a Ti, para que lo puedan revisar tal vez con un poco más de detenimiento. Están los contactos también de Neuroterapy, de Evelyn, si que tienen alguna consulta más, para que lo puedan hacer directamente con ellos. Y recuerden, como lo acaba de decir Evelyn, es importante siempre tener el diagnóstico de un profesional para que les puedan ir guiando en los problemas de lenguaje, en este caso, que tengan con sus niños. Simplemente, Evelyn, agradecerte por la charla que nos has dado, por el tiempo también que le has dedicado a esta charla, y a todas las personas que se conectaron, igualmente agradecerles. Sí, muchísimas gracias, Carolina, a Roberto, muchísimas gracias por esta participación. Espero que lo mucho o lo poquito que haya podido informarles pues les sirva de ayuda y pues nada, muchísimas gracias y será para una próxima oportunidad donde podremos detallar otros temas que realmente el lenguaje es un mundo muy extenso, muy grande y lo que se ha mencionado en esta pequeña charla es realmente una cápsula nada más. Muchísimas gracias, Evelyn, y estaremos también gustosos de que nos sigas colaborando con algún tema en específico más adelante. Muchísimas gracias a William también por su colaboración y pues esperamos tenerles pronto con otros temas. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde. Gracias a todos, muy buena tarde.